Buenas tardes, compañeros y maestro. El día de hoy, en la materia de mantenimiento industrial, les voy a hablar un poco sobre el análisis de vibraciones, presentado por su servidora, Joana Paulette Viana Vivanco. Iniciaremos con un poco de introducción. El análisis de vibraciones tiene que ver con el mantenimiento predictivo, porque el mantenimiento predictivo, de acuerdo con Iberdrola, es una técnica que utiliza herramientas y técnicas de análisis de datos para detectar anomalías en el funcionamiento y posibles defectos en los equipos y procesos, de modo que puedan ser solucionados antes de que sobrevenga el fallo. Este utiliza diversas técnicas como lo son la termografía infrarroja, el monitoreo acústico, el análisis de vibraciones y el análisis de lubricantes. Pero, ¿por qué es útil la medición y análisis de vibración? Es útil por 4 puntos. El primero es que cuantifica el deterioro o la condición de equipos dinámicos. Es decir, nos puede decir qué tan dañada está nuestra maquinaria o nuestro equipo. El segundo es que estudia las diferentes causas de los problemas, es decir, nos puede dar una razón de por qué nuestra maquinaria está fallando. La tercera es que cuantifica la severidad de la falla. Se lleva muy de la mano con el punto 1 ya que nos puede decir pues qué tan dañado está nuestro equipo, si la severidad de la falla es muy alta o es baja. Y número 4 es que a través del establecimiento de tendencias, pues puede predecir posibles fallas. Pero para todo esto, ¿qué es una vibración? Pues una vibración es la oscilación o el movimiento repetitivo que tiene un objeto alrededor de una posición de equilibrio. Esta vibración pues puede ser causada por lo que es la fuerza de excitación, y esta fuerza se puede percibir de manera externa al objeto o dentro del objeto. Por ejemplo, en una máquina rotativa, la vibración puede generarse por fuerzas dinámicas que aparecen como producto del funcionamiento de la misma. Es decir, si una máquina está trabajando, pues da como producto una vibración, por lo que esa vibración pues se puede dar igual dentro del objeto, es decir, que los dos están vibrando al mismo tiempo, pero esto como producto del funcionamiento de lo que es esa maquinaria. Aquí tenemos una gráfica que representa un movimiento periódico, es decir, un movimiento que se repite cada intervalo fijo de tiempo, como lo son las vibraciones. Y aquí podemos ver que tenemos unas variables muy importantes, como lo es el periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo necesario para que se dé un ciclo. También tenemos lo que es la frecuencia, que la frecuencia es el número de ciclos que ocurren en un segundo. Y también tenemos un factor, una variable nueva que es el RMS. Este representa un estimado del contenido energético en la vibración de una máquina o de una estructura. También podemos ver que tenemos la distancia de pico a pico y la distancia del centro al pico, es decir, de cero hasta la altura que alcance nuestro pico, ¿no? Pero, ¿qué es un análisis de vibración? Un análisis de vibración es la medición de los niveles y frecuencias de vibración de la maquinaria. Y, por ejemplo, se utiliza lo que es la información recabada para poder determinar el estado de las maquinarias y lo que son sus componentes. Otro autor ha afirmado que el análisis de vibración permite a los técnicos analizar las vibraciones de una máquina mediante sensores integrados en el equipo. Una máquina que funciona en condiciones óptimas presenta un patrón de vibración concreto, pero cuando los componentes se desgastan, las frecuencias de vibración cambian. Pero, ¿qué fallas comunes identifica el análisis de vibración? Pues aquí les presento unas, empezando por lo que es el desbalanceo. También tenemos las fallas en rodamientos, el desalineamiento,
la resonancia y frecuencias naturales, la torsión del eje o también lo que son velocidades críticas. Aquí también les presento una imagen de una tabla en la cual por la frecuencia podemos identificar las causas probables de la falla. Si tiene, por ejemplo, una frecuencia de línea, pues pueden ser problemas eléctricos. Si tiene una frecuencia que va de 2 revoluciones por minuto, pues puede ser que tenga un fallo de resonancia, un fallo de fuerzas alternativas, entre otros, ¿no? Pero esa es una tabla de cómo nos podemos basar para poder identificar estos problemas, ¿no? Y pasamos a lo que es el análisis. El análisis empieza por la determinación de las características del diseño. Aquí se determinan lo que son las características pues, del diseño de la máquina, como por ejemplo la velocidad de rotación de la máquina, el tipo de rodamiento, el engranaje, entre otros. Después tenemos la determinación de la finalidad de vibración. Aquí se determina pues qué finalidad va a tener la vibración, pero tenemos dos. Puede ser que sea para medidas de rutina, para detectar en un momento determinado un fallo y determinar pues las causas que pueden originar este fallo. O pueden ser medidas para crear un historial de datos y con él pues obtener un valor de base. Posteriormente tenemos la selección de parámetros, que aquí debemos determinar realmente qué es lo que queremos medir o qué es lo que vamos a medir. Y dependiendo de eso, se podrá saber pues qué transductor se va a utilizar. Después tenemos lo que es la determinación de posición. En la determinación de posición se puede dar de dos formas, puede ser radial o puede ser axial, como lo podemos ver en la imagen. ¿Okay? Aquí la vibración se tomará en los puntos pues donde sea más probable que falle la máquina. Puede ser en cuestión de acoplamiento o de puntos de equilibrio en donde se pueden tomar en cuenta lo que son las fuerzas vibratorias. Posteriormente tenemos la determinación del tipo específico de datos requeridos para la interpretación de las medidas realizadas, es decir, o sea, ¿qué es lo que vamos a medir? Y esto ya tiene que ser demasiado específico. Y por último tenemos lo que es la toma de datos. Pues esta toma de datos pues ya se realiza y vamos a obtener lo que es un resultado, ¿no? Pero también tenemos lo que son técnicas de análisis de vibración. Tenemos lo que es el análisis espectral, que aquí tenemos que de acuerdo con Balmet, separa las vibraciones totales en frecuencias discretas, de forma que se puede identificar con facilidad el origen de un problema determinado, que a continuación les voy a mostrar un ejemplo. Aquí tenemos dos imágenes. La imagen de la izquierda, bueno, de mi izquierda, que es una imagen donde tenemos una vibración total. Como podemos observar, hay varias frecuencias. Sin embargo, en la imagen siguiente tenemos ya unas frecuencias separadas o frecuencias discretas, como le queramos llamar, que pues ya identifican con facilidad el origen del problema, ya hacen que el analista pueda identificar más fácil dónde está el problema. Posterior a eso tenemos análisis de forma de onda. Este análisis tiene la oportunidad de ver la amplitud de la señal de pico a pico en un periodo de tiempo, es decir, por ejemplo, en una toma de 5 segundos se puede ver la gráfica completa de las vibraciones y lo que es su velocidad. Por ejemplo, en la imagen podemos ver que tenemos frecuencias completas, es decir, de pico a pico. Si recordamos la imagen anterior, teníamos frecuencias que iban de cero a pico, que es, por ejemplo, las distancias que les mostraba yo anteriormente en la imagen de la diapositiva del movimiento armónico sencillo. ¿Okay? Y por ejemplo, esta técnica puede detectar impactos, rozamientos intermitentes, modulaciones en amplitud de frecuencias o incluso lo que son truncaciones.
Después tenemos otra técnica que es el promedio sincrónico. Este se encarga de recolectar las vibraciones que se dan en un corto periodo de tiempo. Supongamos de nuevo que tenemos una toma de 5 segundos. Pues, por ejemplo, aquí se suman todas las vibraciones que hubo en esos 5 segundos y se promedian, como podemos ver en la imagen. Posteriormente tenemos el análisis de la flexión de los cuerpos durante la operación. Este muestra cómo se mueve una máquina o una estructura en una operación real. Posterior tenemos el análisis de movimientos finitos. Este básicamente se usa para determinar qué frecuencias naturales nuevas habrá en el sistema, ¿no? Y ya posteriormente a realizar una modificación estructural, también se pueden determinar, al igual que puede predecir el comportamiento estructural de ese sistema. Y ya por último tenemos lo que es la severidad de vibración, que es una gráfica que expresa la gravedad del problema, pero realmente en esta gráfica pues es difícil establecer lo que son valores límites de la vibración que puedan detectar un fallo. Por eso tenemos una especie de parámetros que pueden ser, por ejemplo, una severidad muy, pues, que se basa en rudo y suave, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya dependiendo de nuestra severidad de la vibración, pues podemos determinar si esta pues, vibración es muy ruda o es muy suave. Y ya de ahí podemos determinar qué tan grave es el problema de esta maquinaria, de este equipo. Y pues por el momento eso sería todo. Aquí les muestro las referencias para las cuales me basé para poder realizar esta presentación. Muchísimas gracias y espero que tengan un muy bonito día.